Comenzamos con el primer capítulo del contenido temático de la asignatura de C100, que titula Computadores y lenguajes de programación. Inicialmente veremos conceptos básicos de lo que es la informática. Comenzaremos con la informática. ¿Qué es la informática? La informática trata de la adquisición, representación, tratamiento, almacenamiento, transformación de la información mediante la utilización de un ordenador. Se puede afirmar que el ordenador no es un dispositivo más de lo que ha creado el hombre, sino que es una herramienta que afecta a nuestra forma de pensar, de actuar, a nuestras pautas de conocimiento y desarrollo social. Entonces, la informática ejerce un profundo efecto social y tecnológico. El influjo que tiene en la sociedad es palpable en una gran cantidad de actividades humanas. El vocablo de informática proviene del francés informatique, es decir, viene de los vocablos información y automática, donde de la primera palabra se extraen las 5 primeras letras y de automática se extraen las 6 últimas palabras, dando origen a lo que es la palabra informática. Ahora, de acuerdo a la Real Academia Española de la Lengua, define informática como el conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información, en este caso con el uso, con la ayuda o por medio de los ordenadores. La informática se puede también desglosar como una ciencia que estudia el manejo automático de la información. Y tiene 3 pilares, lo que es el hardware, el software y el recurso humano. Comenzaremos con el hardware. El hardware es un conjunto de componentes físicos de un computador. Este conjunto físicos de un computador se conoce como tangible. También se compone de la parte de software. La parte de software es el conjunto de programas que controlan el funcionamiento de un computador y los mismos le dan la utilidad respectiva a la computadora. Son conocidos como intangibles. Y tercero, el elemento humano. El elemento humano es el que interactúa tanto con el hardware como con el software. En otras palabras, es el nexo. Es el personal que maneja tanto los equipos, la parte de hardware, y los programas, que es la parte de software. Otro concepto básico, sistema. ¿Qué es un sistema? Es un conjunto de componentes conectados e interconectados que tienen un propósito y una unidad total. Sistema informático. Si es que un sistema es un conjunto de componentes, a ese concepto se puede añadir que un sistema informático está centrado en un conjunto de datos que son transformados en información organizada. La misma es significativa y útil. Un sistema informático entonces se va a centrar en un resultado de la parte de software, en el proceso de los datos en información y convirtiéndolos en información. Ahora, ¿qué es dato y qué es información? Veremos inicialmente qué es dato. Los datos son un conjunto de símbolos, nada más, que por sí solos solamente representan un valor numérico
en un caso. En otros casos representa un valor, un hecho, un objeto o simplemente expresan una idea. En cambio, la información es el conjunto de datos, es en sí el conocimiento de algo que se desconoce. Es el conjunto de datos ordenados y estructurados, procesados, que son significativos y útiles. ¿Qué es la computación? La computación es el estudio científico que se desarrolla sobre sistemas automatizados de manera, o más bien, de manejo de información. Entonces, la computación, se dice que la informática hace uso de la computación para el procesamiento de la información. ¿Qué significa esto? Que la informática hace uso de la computación, por lo tanto, genera el procesamiento de la información. Unidades de medida de la información digital. Tanto en el almacenamiento de datos y en el procesamiento de la información entre PCs o en medios de almacenamiento, tales como discos o tarjetas de memoria, la unidad básica de medida es el byte. El byte está compuesto por 8 bits y en cambio un bit, que es la unidad más pequeña, está representado por unos o ceros. Gráficamente lo podemos distinguir de la siguiente manera. Un byte está compuesto de 8 bits o de 8 datos, en este caso de ceros o unos. Cada uno se denomina bit y puede almacenar ya sea el número 1 o el número 0. Ahora, para almacenar una simple letra necesitamos un byte. En un byte se puede almacenar una letra. Mediante el código ASCII contamos con 256 diferentes tipos de caracteres, los cuales son representados en diferentes bytes, en diferentes grupos de bytes. Múltiplos. De acuerdo a la necesidad que se tiene de almacenar, existen diferentes tipos de capacidades en cuanto al almacenamiento o unidades de medida de la información. Un kilobyte puede ser representado por 1024 bytes, un megabyte por 1024 kilobytes, un gigabyte por 1024 megabytes. Como verán, conforme fue acrecentando la demanda de unidades de medidas de información, fueron apareciendo unidades mucho más grandes. Hoy en día en el mercado podemos encontrar discos duros de teras, 1 tera, 2 teras, 4 teras. 1 tera es igual a 1024 gigabytes. Sin embargo, existen otras medidas mucho más amplias. La primera, el petabyte, el exabyte, el zettabyte y el iota. El iota es una unidad, es por el momento la unidad más grande de unidad de medida de la información. Computadores. ¿Qué son los computadores? Los computadores es un conjunto de dispositivos electrónicos. Estos dispositivos electrónicos están interconectados entre sí. Estas máquinas realizan cálculos, toman decisiones y obtienen resultados a grandes velocidades a través de un programa. Es necesario tener un programa instalado en el computador, donde este programa se alimenta por datos
constituidos como datos de entrada, sufre un procesamiento. Para este procesamiento va a ser necesario un programa y voy a tener como salida una información. Para el proceso, vuelvo a reiterar, se necesitan programas, datos, información y a la vez puedo almacenar esta información. Recordemos también que los programas deben estar instalados y almacenados en la computadora para que pueda surtir efecto los datos de entrada y obtener un procesamiento y un resultado que sería la información. Clasificación. De acuerdo a su clasificación, puede existir los siguientes tipos de computadores. Comenzamos con los supercomputadores. Los supercomputadores son grandes y sofisticados que existen en la actualidad. Se utilizan para tareas que requieren cálculos complejos y extremadamente rápidos. Estos computadores utilizan numerosos procesadores en paralelo y tradicionalmente se utilizan para fines científicos o militares. Oscilan más o más bien cuestan más de 5 millones de dólares. Manejan más de 32 a miles de procesadores. Su capacidad está dado en terabytes. Los servidores de gama alta, también denominados mainframes, son máquinas de gran potencia de procesamiento y extremadamente rápidas y disponen de una gran capacidad de almacenamiento masivo. Son los grandes computadores de bancos, universidades e industrias. A este tipo de computadoras son los que contamos, por ejemplo, en nuestra Universidad San Francisco. Oscilan de 25,000 a 500,000 dólares. Manejan de 1 a 32 procesadores. La capacidad de memoria principal está en megabytes y su capacidad en disco magnético está en gigas. Inclusive estos servidores de gama alta o mainframes en la actualidad también manejan discos magnéticos en teras. Continuando, los minicomputadores, muchas veces confundidos con los servidores, son computadores de rango medio que se utilizan en centros de investigación, departamentos científicos, fábricas, empresas, entre otras, y poseen una gran capacidad de proceso numérico y tratamiento gráfico. Los computadores incluso de este grupo suelen montarse de las siguientes formas, es decir, se pueden identificar o las podemos encontrar de dos formas: en torre, sobre mesa o también las denominadas notebook o portátiles. Tienen estas tres presentaciones. Las mini computadores, o también denominados handheld computers, son computadores que se incorporan a un gran número de dispositivos electrónicos, como las Palm, computadores de mano, los PDA, asistentes personales, los BlackBerry, los tablets, los smartphones, estarían incluidos dentro de esta composición. Sus precios son desde $100 y en la actualidad un smartphone puede llegar hasta unos $500-600. Su capacidad por el momento solamente llegaría hasta gigas. Redes de computadores.
son conjuntos de computadores conectados entre sí para compartir recursos. Si los computadores se conectan con una tarjeta de red, se puede conectar a una red de área local. La gráfica de la red de área local se encuentra al lado izquierdo. Se lo conoce también con el nombre de LAN. Si el computador tiene un módem, se puede comunicar vía línea telefónica con computadores distantes a través de una red corporativa, es decir, a través de una intranet o una red global utilizando Internet. Las redes se pueden clasificar en varias categorías, siendo las más importantes la red de área local, las redes de área ancha, también denominadas WAN, y las redes metropolitanas, denominadas MAN. Los computadores pueden establecer comunicación con una red a través de cables, por módems, como en este gráfico de las WAN, o también por routers. A través de una línea telefónica. O también pueden comunicarse vía Wi-Fi a través de señales de radio o tecnología Bluetooth. La velocidad de transmisión de datos se las da en baudios. Un baudio por segundo es igual a un bit por segundo. Organización física. La organización física de un computador necesita funcionalidades como aceptar entrada, que en esta gráfica está representado por la letra E. Visualizar o representar la salida, que sería la letra S mayúscula. La entrada aquí está con la E mayúscula. Almacenar la información de un formato consistente. Acá estarían las memorias externas, ME. Ejecutar operaciones aritméticas y lógicas. Controlar las operaciones y la secuencia de sistema que se encarga. Esta tarea está asignada a la unidad central o a las unidades centrales. La mayoría de los computadores grandes o pequeños están organizados de la siguiente manera. 1. Dispositivos de entrada. 2. Unidad de control. 3. Memoria principal. 4. Unidad aritmético-lógica. 7. Dispositivos de comunicación. 6. Dispositivos de salida. Y 5. Memoria externa o almacenamiento secundario. Inicializaremos con los dispositivos de entrada, que son dispositivos conocidos como periféricos. Estos dispositivos son conocidos como periféricos, que permiten la comunicación entre la persona y el computador. Para introducir datos, el teclado, el ratón son los más populares. Son periféricos que me ayudan a introducir información. Otros ejemplos puede ser el micrófono, la cámara digital, el escáner, el lápiz óptico, pantallas táctiles, dispositivos móviles como teléfonos celulares. Ahora, los datos de salida. Son dispositivos que se utilizan comúnmente por pantalla o impresora. También se tienen a los parlantes, a los plotters, etc. Las pantallas o monitores tipos como ser LCDs, plasmas, LED,
Impresoras pueden ser de cabezal de impacto, chorro de tinta o láser. ¿Qué me permiten estos periféricos? Obtener un resultado de los programas ejecutados en el computador. Procesador. ¿Qué es el procesador? El procesador está compuesto por la unidad de control y la unidad aritmético-lógica denominada ALU. El procesador es la unidad central de proceso. Controla el funcionamiento del computador y realiza sus funciones de procesamiento de datos. Se encarga de realizar numerosos cálculos y operaciones ordenadas por los diferentes programas instalados en el computador. Un moderno procesador o microprocesador es una colección compleja de dispositivos electrónicos. En un computador de escritorio o portátil, el CPU se aloja junto con otros chips y componentes electrónicos en la placa base denominada motherboard. El CPU o el procesador está compuesto por la unidad de control, también denominada UC o CU, controla y coordina las actividades del computador y los procesos. Y por otro lado, el otro componente es la unidad de control, la otra parte es la unidad aritmético y lógico, también denominado ALU. Es la que realiza operaciones aritméticas lógicas. Ahí estamos, ¿no? Existen numerosos fabricantes de procesadores. Entre los más conocidos está Intel, AMD, Transmeta, IBM, Motorola y Sun Microsystems. Las velocidades de los procesadores actualmente son muy grandes y se miden en gigahertz. Por ejemplo, un procesador de 3 GHz, que significa que realiza 3 millones de operaciones por segundo. Cuanto mayor es la velocidad de procesamiento, mi computadora o la computadora será mucho más eficiente. La memoria principal o central, también conocida como memoria interna, es la encargada de almacenar los programas y datos que se están ejecutando, y su principal característica es que el acceso a los datos e instrucciones desde esta memoria es mucho más rápido. La memoria principal o central se divide en dos, en la memoria RAM y en la memoria ROM. La memoria RAM es una memoria volátil, es decir, todo lo que se almacena se pierde cuando se apaga la computadora. Esta memoria puede ser estática, SRAM, o dinámica, DRAM, según sea el proceso de fabricación. La memoria RAM almacena los datos enviados desde los dispositivos de entrada, los programas que realizan los procesos y emiten resultados intermedios y resultados finales listos para la salida. En cambio, la memoria ROM es no volátil, de solo lectura, que viene pregrabada por el fabricante y contiene los programas básicos que sirven para arrancar el computador. Solamente se utilizan cuando la computadora se enciende. Y por último, la memoria externa o secundaria. ¿Cuál es la memoria externa o secundaria? Es la que se señala en la diapositiva. También denominada memoria masiva o auxiliar. Consta de dispositivos para almacenar la información de forma permanente. No volátil, es conocida como no volátil. Los dispositivos de almacenamiento secundario son los que almacenan datos y programas que la computadora maneja durante el proceso en curso y que se puede contener
y que no puede contener la memoria principal. Existe una gran variedad de dispositivos, se clasifican en dos grandes grupos, discos y cintas. Entre los discos se tiene a los magnéticos y a los ópticos. Dentro de los discos magnéticos podemos encontrar los discos flexibles y los discos duros. Dentro de los discos ópticos podemos encontrar a discos compactos, digital versátil, dispositivo DVD, Blu-ray, otros dispositivos pendrive con sus diferentes capacidades, discos duros portátiles y discos duros virtuales. Y también podemos distinguir a los dispositivos de comunicación. ¿Cuáles son los dispositivos de comunicación? Ahorita vemos, son dispositivos que permiten conexión a otros equipos de computación. Por ejemplo, de este mi esquema de organización física, para que se pueda comunicar mi computadora, por ejemplo, con la nube, va a necesitar de un dispositivo de comunicación con acceso a Internet. Este dispositivo de comunicación me va a permitir interactuar entre redes de computadoras o también redes privadas. Entre los dispositivos más frecuentes se tienen la tarjeta de red, módem interno y externo, módem ADSL, las antenas de comunicación Wi-Fi interna o externa, entre otros. Continuando con la explicación, programas e instrucciones. Veremos qué es una instrucción. ¿Qué es una instrucción? Es un conjunto de símbolos que representa un orden de operación o tratamiento para el computador. En cambio, un programa es un conjunto ordenado de instrucciones que se dan al computador. Esas instrucciones que se le da al computador, son llamados lenguajes de programación. Estos lenguajes de programación pueden ser Fortran, COBOL, BASIC, Lisp, Prolog, Pascal, C, Ada, C++, Java o Visual Basic. Ahora, nos centraremos en lo que es el software. ¿Qué es el software? Es el conjunto de programas de cómputo, es decir, es toda la parte lógica de una computadora. Podemos distinguir tres tipos de software, que son, o más bien tres grupos de software, que son el software de sistema, el software de programación y el software de aplicación. Comenzaremos con el software de sistema. Es el conjunto de programas indispensables para que el computador funcione. Estos programas son básicamente el sistema operativo, compiladores, programas utilizados y accesorios. Uno de los programas más importantes, sin duda, es el sistema operativo, que es el que coordina y dirige las operaciones del computador. La asignación de memoria, salida y entrada, almacenamiento en discos. Por ejemplo, sistema operativo XP, sistema operativo Windows 10 o sistema Linux, etc. Software de aplicación. Son programas que realizan tareas concretas y solucionan problemas específicos desarrollados en algún lenguaje de programación y utilizando algún entorno de desarrollo. Por ejemplo, podemos citar a las hojas electrónicas como Excel, procesadores de texto, graficadores, contabilidad o análisis estadístico. Dentro de esta misma se puede conceptualizar al software de desarrollo, que está inmerso en el software de aplicación, o más bien se necesita. Y dice, es el software o programas que permiten realizar el desarrollo de programas de
aplicación. Tienen todas las herramientas necesarias para este fin. Con el software de desarrollo puedo conseguir software de aplicación. Definición de programa. Un programa, o también denominado programa informático, es simplemente un conjunto de instrucciones dados para la computadora. Para que los pueda escribir, necesariamente tengo que tener un programa que esté perfectamente instalado en el computador. El programa se puede referir tanto a un programa ejecutable como a un código fuente. La programación. ¿Qué es la programación? Es el proceso a través del cual se puede obtener un programa o software escrito en algún lenguaje de programación que permita la comunicación de las personas con el computador. Los lenguajes de programación pueden ser lenguajes de máquina. Es aquel que está más cerca del computador, es decir, que son entendibles directamente por la máquina. El computador solo entiende dos estados, es decir, encendido 1 y apagado 0. Por lo tanto, las instrucciones de este lenguaje son cadenas binarias denominadas código de máquina. Es decir, lenguaje de máquina es transformado a código binario. Otro, los lenguajes de bajo nivel. Es un lenguaje más fácil de entender que el lenguaje de máquina, pero al igual que él depende de una máquina en particular. El lenguaje de bajo nivel por excelencia es el ensamblador, o también denominado assembler. Es decir, es el paso del lenguaje de bajo nivel a ensamblador o assembler. El programa escrito es assembler. No se puede ejecutar directamente en el compilador. Requiere una fase de traducción a un lenguaje máquina. El tercero son los lenguajes de alto nivel. Este consiste en un lenguaje que está más cerca de la programación y además del programador, es decir, es un lenguaje más entendible y utilizado por los programadores. Se parece más al lenguaje que habla la persona que desarrolla un programa. Están diseñados para que las personas escriban y entiendan los programas de un modo más fácil que los anteriores lenguajes mencionados. Los programas escritos en este lenguaje son independientes de la máquina, es decir, son portables o transportables. Los lenguajes de alto nivel permiten escribir programas que no se pueden ejecutar directamente en el computador. Requieren de una traducción o un lenguaje de máquina. Entre los ejemplos más claros de los lenguajes de programación se encuentra el C y el C++, que serán vistos en la asignatura, serán tratados en la asignatura. Otro término común es la compilación. La compilación es el proceso de traducción de un programa fuente a un programa objeto. El programa escrito por el programador es lenguaje de alto nivel. Programa fuente se traduce al lenguaje de programa o a un lenguaje de máquina. Tiene diferentes fases. Tiene el programa fuente, el compilador, el programa objeto, el enlazador, o también denominado linker, y el programa ejecutable. El programa fuente es el programa escrito en algún lenguaje de alto nivel. En este caso puede ser escrito en C++. Para que pueda ser almacenado en un archivo, utiliza la extensión .cpp. El programa fuente entonces consiste en el archivo en el cual se convierte un programa escrito y es guardado con extensión .cpp. El programa objeto, programa escrito en lenguaje de máquina, es decir, es el que se carga en la memoria principal y se ejecuta
en el microprocesador. Estos dos, tanto el programa fuente como el programa objeto, llevan extensión .cpp. El compilador, este compilador es el programa traductor que traduce programas escritos en alto nivel, denominado programa fuente, a un lenguaje de máquina, es decir, a un lenguaje que está compuesto de código binario entre ceros y unos. El compilador es el que transforma a un código binario entendido por la computadora. Y el programa ejecutable es la traducción del programa objeto a través de la compilación. Este programa ejecutable es totalmente cerrado y tiene una extensión de .exe, es decir, el archivo que se genera después de la compilación tiene una extensión .exe, puesto que ya es un programa ejecutable. Hasta aquí la primera parte del tema número 1.